Hola, ¿qué tal? Estamos con Voz y Voto y el día de hoy tenemos como invitados a los nietos de los presidentes Lyndon B. Johnson y George Bush padre. Hay dos monumentos históricos en el estado de Texas que realmente merecen que el público los conozca. Estamos hablando de los museos de los presidentes Lyndon B. Johnson y George Bush, Lyndon B. Johnson y museo en la ciudad de Austin, y en College Station el museo de George Bush padre o abuelo, como quisiéramos llamarlo, y agradezco la presencia de estos dos personajes quienes nos honran con su presencia el día de hoy. El señor Lyndon Nugent, nieto del presidente Lyndon B. Johnson, Lyndon Baines Johnson, y George Prescott Bush, nieto del presidente George Bush padre. Gracias por acompañarnos a ambos en este programa. Un placer. Gracias. Lo importante es hablar un poco sobre estos dos monumentos históricos que tanto trabajo han costado a los abuelos construir. ¿Por qué no hablamos primero de la biblioteca de su abuelo, señor Nugent? Ok. En 1971, la Biblioteca Museo del presidente Johnson abrió sus puertas y el propósito del museo fue de ser un lugar donde toda la gente tejano, de toda la gente estadounidense, de cualquier parte del mundo, podría venir y ver el punto de vista de un presidente en esa época. Y por eso tratamos de construir atractivos, exhibiciones que explican lo que estuvieron pasando en esos días y los problemas que nos enfrentaron. ¿Por qué la Universidad de Texas en Austin se escogió ese lugar? Bueno, pienso que cuando hicieron esa decisión, pienso que quisieron ubicarlo cerca de una educación, de una institución de educación. En este caso, la Universidad de Texas fue el lugar mejor, pero también es ubicado central en el estado. No te entiendo. Para darle oportunidad a todos. Y College Station, ¿por qué su abuelo escogió College Station, señor Bush? Como un miembro del escolar durante la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo, George H.W. Bush, quería revisitar una institución académica que tiene una conexión al militar. Y por eso decidieron a mudar el lugar a College Station con su tradición en el militar y el escolar. Y lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, College Station mandó más soldados que cualquier otra universidad. ¿Qué importancia tiene para ustedes esos dos bibliotecas y museos de su familia? La verdad es que el museo tiene una importancia grande, gigantísima entre nuestra familia. Cada cinco años reconocemos y visitamos el museo para visitar las experiencias y los cuentos de su administración. ¿Y para usted, señor Nugent? Estoy de acuerdo. Es muy importante para nosotros, pero para nosotros lo que se importa es que hay un lugar donde la gente, no es un monumento a Lyndon Johnson, es un monumento a nuestro sistema de gobierno. Y es un lugar donde, y pienso que es la misma cosa con todas las bibliotecas presenciales. Así es, y de eso justamente quería hablar. Yo veo en ambas bibliotecas que hay una recopilación de una serie de gestiones, tanto de sus abuelos, relacionadas con, por ejemplo, los problemas sociales en el país. Claro. Su padre vivió la época más crítica, tu abuelo lo continuó. La integración con otros países, vamos a hablar de Latinoamérica porque estamos hablando en español en este instante, pero fue parte también de ambos. ¿Qué es lo que el público latino, que es a quien estamos dirigiéndonos en estos momentos, va a encontrar en esos lugares, señor Bush? Vas a ver un poco de la historia del estado de Texas en su museo, donde puedes encontrar el década de las 50 aquí en Texas, durante el crecimiento de
de industria y empleo y el crecimiento de la población aquí en el estado. Y aparte de la política, lo que pasó durante su administración, puedes encontrar un poquito de la historia de este estado de Texas. Y sobre todo de la familia que honramos tener el día de hoy, con dos nietos del presidente Lyndon B. Johnson, el señor Lyndon Nugent, y el señor George Bush, presidente del señor presidente George Bush. El señor Lyndon Nugent, ambos hablan español con el señor Bush. El señor Nugent es abogado, piloto, administrador de bienes de la familia, consejero en Arabia Saudita, veterano de la Armada, habla español, alemán, francés y árabe. Y el señor George Bush es miembro de la Fuerza Naval de los Estados Unidos como reserva, Cámara de Comercio de Fort Worth, Cámara Hispana de Fort Worth, Big Brothers and Big Sisters, mesa directiva, y bueno, encargado pues ahora como abogado y miembro de bienes raíces. La gente está muy entusiasmada, me imagino, de tenerlos a ustedes. Cuénteme alguna anécdota, porque me imagino que debe haber alguna anécdota entre usted y su abuelito. Bueno, algo alguna travesura en la Casa Blanca. No. Antes de empezar, estuve diciendo una historia sobre el abuelo de George, de su papá, con que tuve una experiencia en la Casa Blanca. Pero muy breve. ¿Sobre cuál familia? ¿Pero? No, ¿sobre cuál familia? No, me imagino que hay mucho que hablar de cada familia. Yo pienso que bueno, yo fui muy joven cuando vivimos allá, y las memorias que tengo de mi abuela son muy viejas, y ha pasado mucho tiempo, pero las memorias que tenemos, las historias que tenemos son muy fuertes, son muy importantes, y han desarrollado quiénes somos nosotros. Claro. Y qué nosotros tratamos de hacer para participar y hacer nuestras cosas en el mundo. Qué lindo, qué maravilloso. ¿Y usted, señor Bush? Cuando mi abuelo fue vicepresidente abajo de Ronald Reagan, le encantó a llevar un mask de Ronald Reagan, y me asustó tanto cuando tenía 12 años, pero tengo muchas memorias. Tenía la oportunidad de vivir en la Casa Blanca durante su administración. ¿Y conociste a Ronald Reagan antes de que tu abuelo llegara a ser presidente? Sí, un par de veces tuvimos la oportunidad a visitar con él en la Casa Blanca. Y dígame usted, porque también es algo que se debe estar preguntando el público, hijos y nietos de presidentes, ¿alguna ambición política? Yo no, ahora no. Tengo mucho en mi calendario. En tu trabajo para preocuparte de la política. ¿Y usted, señor Nugent? De veras, no. Yo participo en el proceso. De vez en cuando hay candidatos a quien apoyo, pero si alguien quiere dedicar su vida, su profesión a una vida política, es un sacrificio, y debe hacerlo si es lo que quieres hacer. No debes hacerlo porque otra persona, alguien quiere que usted lo haga. Claro que sí. Vamos a poner las páginas electrónicas. ¿Qué le parece de ambas bibliotecas museos, tanto la biblioteca Lyndon B. Johnson como la biblioteca George Bush en College Station, para que usted, amigo, vaya y las visite? Ahí pueden entrar a las páginas electrónicas. Quiero agradecer también la presencia del señor Lyndon Nugent, nieto del presidente Lyndon B. Johnson, y al señor George Prescott Bush, nieto del presidente George Bush padre. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Muy bonita la entrevista. Un placer. Le deseo lo mejor. Muy amable. Y vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más información. Ahí tiene usted nuestra dirección en pantalla. Le contestamos. Hasta entonces.